Día 88. Comenzamos un nuevo día de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Siempre tenemos que tener esto muy presente. No te estoy leyendo un cuentito, Esto no es Blancanieves y los 7 enanitos, esto no es Caperucita Roja, esto es palabra de Dios. Vamos a seguir con el libro de Deuteronomio, con el discurso de Moisés, y vamos a ver en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús contada por el apóstol Juan. Vamos a arrancar con Deuteronomio capítulo 19 en este discurso de Moisés, en el que va a repasar el tema de las ciudades de refugio. ¿Recordás algo de eso que ya habíamos visto? Bueno, vamos a ver qué nos dice Moisés. Cuando el Señor tu Dios destruya a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego deberás apartar 3 ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados, y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras 3 ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera, evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata. Y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes.
entonces todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que están en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí finalizamos Deuteronomio capítulo 19 y es importante recordar que Jesús dijo unas palabras que cambiaron toda esta enseñanza de Moisés. En Mateo capítulo 5, versículo 38 al 40, palabras de Jesús dicen así: han oído la ley que dice, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Jesús acá nos enseñaba y dijo, oíste que fue dicho, mas ahora yo les digo de esta manera. Ya no es más ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos enseñó que tenemos que amar al enemigo, amar incluso a la persona que nos hace daño, incluso con intención. Y también vienen a mi mente las palabras del apóstol Pablo, que vamos a verlo más adelante cuando lleguemos a un libro que se llama Romanos, que en ese libro, en el capítulo 12, versículo 19, dice así: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a hacer justicia? Dios. ¿Por qué nosotros no nos podemos meter en esto de querer hacer justicia por mano propia? Porque no somos justos, no somos Dios. Entonces, tenemos que amar, tenemos que cuidar nuestro corazón, bendecir a las personas que nos quieren hacer daño, perdonarlas, amarlas y dejar todo en las manos de Dios. Que Él acomodará las cosas. Él pagará si es necesario, pero no nosotros. Nosotros no tenemos que querer hacer justicia por manos propias. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios y cuidar nuestro corazón de no envenenarnos contra la gente que nos quiere hacer daño. Nos vamos para Deuteronomio, capítulo 20, que va a hablar de indicaciones, ordenanzas sobre la guerra. Dice así: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Hago un pequeño paréntesis acá. No vamos a la batalla nosotros a pelear con la gente, pero sí tenemos una lucha espiritual y sí enfrentamos situaciones muy difíciles a veces en la vida, y es importante recordar estas palabras de Dios. Cuando enfrentemos situaciones, enemigos, adversidades que parecen más numerosas que nosotros, más grandes que nosotros, confía en estas palabras que dijo Moisés.
el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Quien te ha perdonado tus pecados, quien te ama, está contigo. Sigo en el versículo 2 en adelante. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: «Préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria». Luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: «¿Alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella». Luego los jefes también dirán: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Hago un paréntesis acá. No sé si te diste cuenta de qué es lo que estaba haciendo el jefe que decía estas palabras al ejército. Estaba limpiando el ejército. Estaba dejando que se quedara en el ejército a pelear la batalla solo aquellos que tenían la mente enfocada a lo que tenían que hacer. Viste que puso diferentes ejemplos. ¿Construiste una casa y no la pudiste usar? Bueno, váyase, porque vas a estar pensando: tengo la casa y no la estrené. No vas a pelear bien a la batalla, para afuera. Tenés una mujer que te comprometiste, no te vaya, cásese. Plantaste una viña y vas a estar pensando en la batalla: pensar que no comí ni una uva y planté. Váyase. Quería Dios que si iban a pelear, que estuviesen concentraditos en lo que iban a hacer, los que estuviesen. Y finalizaba diciendo: si alguno estaba angustiado, estaba con miedo, váyase porque me va a contagiar el miedo a los demás. No, váyase. Preferimos que se queden menos, pero enfocado en lo que van a estar haciendo. Sigo en el versículo 10 en adelante. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas,
a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Hago un pequeño paréntesis acá para ayudarte en ayuda a memoria. Viste que son cananeo, fereceo, hebeo, son todos los feos, todos terminan en eos. Sigo, versículo 18, paréntesis tonto nomás, pero ayuda a memoria. Todos terminan en eos, son todos feos. Versículo 18 en adelante. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Ahí finalizamos Deuteronomio capítulo 20 en este discurso de Moisés. Y vamos a Juan capítulo 20, este libro del Nuevo Testamento que nos va quedando el día de hoy y mañana lo estaríamos finalizando. La resurrección de Jesús, este evento que ha cambiado la historia. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. Jesús es el vencedor. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Qué maravilloso. Vamos a leer Juan capítulo 20 que dice así. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Pequeño paréntesis, el discípulo a quien Jesús amaba está hablando Juan de sí mismo. Vamos a ver qué es lo que le dijo María Magdalena a Pedro y a Juan. Sigue la lectura de la Biblia, dice así. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Hago un paréntesis acá. No quiero ser discriminativo ni nada, pero me da la sensación de que Pedro era más gordito, porque Juan le ganó la carrera. O era más atlético Juan, pero llegó primero Juan. Dice el versículo 5. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». Me encanta esto que hace Jesús,
que juega como la persona no sabe que Él es el Cristo resucitado, que es Jesús, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, contame, ¿no? Y mirá lo que dice la Biblia, sigue diciendo, ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, ¡hemos visto al Señor! Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree! ¡Mi Señor y mi Dios!, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Ahí finalizamos Juan capítulo 20, hermosas palabras de Juan acá, lo que nos dice en el final. ¿Para qué escribió esto? Dice, estas palabras se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Nosotros estamos dentro de los que no hemos visto a Jesús. Pocas personas han tenido esa hermosa experiencia de ver a Jesús o de escucharlo audiblemente. Yo no he tenido ninguna de las dos experiencias, me encantaría tenerlas las dos. Pero acá Jesús le dijo a Tomás, después, viste que Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Claro, obvio, dice Jesús, porque me aparecí, pero ¿por qué no creíste lo que dijeron los muchachos que me habían visto y no creíste a mis palabras? Es fácil cuando puedes meter el dedo en la herida y todo. Tú crees porque me has visto, dijo Jesús a Tomás. Benditos son
los que creen sin verme. Y eso somos nosotros. Vos sos bendita, yo soy bendito, somos benditos los que no lo hemos visto a Jesús, pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, que tenemos perdón de nuestros pecados gracias a lo que Él hizo en la cruz, que su sangre tiene poder para limpiar toda nuestra maldad, todos nuestros pecados y para escribir nuestro nombre en el libro de la vida y asegurarnos una eternidad junto a Él. Qué lindo, que no estamos solos, que su presencia nos acompaña y ahí donde estás podés hablar con Dios, podés tener amistad con Dios. Qué hermoso es, ¿no? Qué maravilloso, qué lindo. Mañana, capítulo 21 de Juan, mañana vamos a estar finalizando un nuevo libro de la Biblia, ¿eh? Así que te espero mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Abrazo grande, que Dios te bendiga.